Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Pues, cómo saludar y cómo empezar una charla, un análisis quizás, un repaso desde este festival tan curioso de lo que está siendo el cine de acción en los últimos tiempos. Creo que hace tiempo que no hago directo y estamos en directo y es casi se me hace hasta extraño del tiempo que lleva así. Así que saludar a todo el mundo que nos esté viendo ahora mismo y a aquellos que os incorporéis luego en diferido, por supuesto, más que bienvenidos para... Yo es que tengo una pedrada con el cine de acción recientemente, que es uno de mis géneros favoritos, no tengo duda de ello. Y es que ha habido varios cambios y el principal ha sido en la industria. Hace no demasiado tiempo estuvimos en una charla sobre cine de acción en torno a la película El Especialista, que se ha estrenado hace nada, con un grupo de especialistas, con un grupo de gente que hablaba de los orígenes del género y de cómo realmente el género no nace como tal hasta casi los finales de los 70, inicios de los 80, porque si recordamos, el cine de acción lo que eran películas que tenían secuencias de acción, pero no eran lo que entendemos como películas de acción hoy en día. Teníamos grandes especialistas incluso entre las estrellas, gente como Buster Keaton en los orígenes, que se jugaban el tipo en secuencias de riesgo. Teníamos el western, por supuesto, pero por ejemplo si miramos al policíaco, el policíaco siempre era más en un tono detectivesco que lo que conocimos como las grandes películas de acción en los años 80, a partir de los años 80. En ese sentido, el género dio un salto enorme y dio un cambio enorme porque empezó a considerarse como tal. Teníamos cine de artes marciales, mucho cine de artes marciales que venía sobre todo de Asia, y empezaron a surgir las primeras estrellas de artes marciales. Recordemos que Bruce Lee explota a inicios de los 70 y que tristemente su lanzamiento internacional, que es Operación Dragón, se estrena posteriormente a su fallecimiento internacionalmente, que supuso la película que le lanzó a un estrellato internacional, aunque algunas de sus películas ya habían llegado a Europa y Asia, pero a circuitos más reducidos. Operación Dragón era una superproducción, entre comillas, que venía auspiciada por Warner Bros. Detrás de ella. Entonces, a partir de ese momento hay un cambio, una evolución del género que nos trae a los grandes héroes de acción de los 80 y que además sigue siendo explotado desde Asia. Sí, habíamos tenido no solo a Bruce Lee, sino también las producciones de artes marciales de los Shaw Brothers, la llegada de Jackie Chan, la llegada de gente como Jet Li. También en los años 80 y en los años 90, junto al desarrollo o a la explosión en Hollywood de este género ya como tal, con si queremos, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger como los dos grandes exponentes o como las dos grandes superestrellas que llevan el género a convertirse en un auténtico taquillazo, y nos llegan los distintos tipos de héroes y luego llegan los héroes que sangraban con nombres como Bruce Willis o como Mel Gibson. Los que tenían menos peso, menos protagonismo, porque eran producciones más pequeñas, como podía ser el nombre de Chuck Norris, de Jean-Claude Van Damme, posteriormente Dolph Lundgren o Steven Seagal, gente que poco a poco se iba haciendo un hueco y que eran en muchos casos también carne de videoclub. No olvidemos la importancia que tiene para el género el videoclub en los años 80 y el peso que tiene en toda esta narrativa el alquilar una película, que hoy está casi olvidado, en casa para disfrutarla con la familia y para verla entre todos. Pero esto es como un círculo, y esta es mi pedrada, esto es como un círculo, y lo que fue una explosión del género en los 80 y en los 90
poco a poco fue perdiendo en gran medida el interés del público en las salas comerciales, en las salas de cine. Y ahí es donde nos encontramos con las nuevas generaciones y con una problemática que se ha visto en el cine de acción recientemente, que es dónde están los grandes proyectos. Antes, si mirabas cada fin de semana, llegaba una película de este género. Y hoy en día cada vez resulta más difícil encontrarlo o que funcione en taquilla. Hemos tenido pequeños repuntes y grandes momentos y pequeños aportes y cambios y llegadas, pero esa sensación de que el género era el rey de la taquilla o de que era un género muy querido por la taquilla ha ido decreciendo levemente y curiosamente ha sido, en mi opinión, ha sido el streaming, el formato streaming, el que ha recuperado esas producciones y las ha dado peso y ha recuperado el hecho de el videoclub moderno, que son las plataformas de streaming, nos ha permitido disfrutar y ver de un montonazo de películas, de un montonazo de proyectos que de otra forma no hubieran salido. También es cierto que la televisión ha recuperado el género y lo ha mantenido cuando el cine no lo apoyaba de la misma manera. El siglo XXI ha sido un siglo muy complejo en ese sentido porque las grandes producciones de acción han acabado derivando en el cine de superhéroes. Lo que ha llenado salas durante los últimos casi 20 años, sobre todo tuvo un principio de auge a finales de los 90 y a inicios del 2000, con las primeras grandes superproducciones de Hollywood de Marvel. Luego, realmente, cuando empieza a explotar es a partir de 2008, con la llegada de Iron Man y del Caballero Oscuro. Pero ese cambio, esa evolución, ese salto, ha hecho que el cine de acción, el cine de acción que conocemos como tal, haya perdido algo de peso en las salas comerciales y haya dejado paso a eso, a lo que vemos en la televisión. Hoy en día, el género policíaco televisivo está muchas veces en Hollywood, sobre todo, más inclinado a la acción de lo que estaba hace 30 o 40 años o 50 años. Hay que solo recordar una de las grandes series de los 70, o varias de las grandes series de los 70, policíacas, como podía ser Las calles de San Francisco. La acción era mínima. Tampoco ibas a pedirle a Calmalde que se pusiera a perseguir malos por la calle, no era lo suyo, pero incluso en producciones como Starsky Hutch o como Los Ángeles de Charlie, la acción era muy medida y muy limitada. Hoy en día, Los hombres de Harrelson es el mejor ejemplo. La serie original tenía más de tensión y de thriller que lo que tiene el remake actual, que es una serie en la que cada capítulo está plagado de varias secuencias de acción, de varios tiroteos, de persecuciones, de peleas. Ha sido el refugio del género. La televisión ha sido el refugio del género cuando el cine en Hollywood, estamos hablando de Hollywood, lo ha abandonado. Pero ha habido esos repuntes, ha habido esos momentos en los que de repente, cuando Harrison Ford perdía su papel de héroe de acción, porque el público ya no le interesaba ver sus películas, y una de las últimas que hizo del género, como pudo ser Firewall a inicios del siglo XXI, ya no es un éxito de taquilla, ya Harrison Ford no, aparece Liam Neeson como el nuevo héroe de acción maduro que puede permitirse aparecer y enfrentarse a los malos. Yo siempre he dicho que cuando aparece Venganza, que es uno de los casos más curiosos, porque Venganza era una película que iba directa a vídeo. Venganza era una película que no querían saber nada de ella en Hollywood. De hecho, Venganza se estrena un año antes en Europa de lo que se estrena en Hollywood. A España llega en agosto, julio-agosto, y a Estados Unidos llega en febrero. Y llega el fin de semana de la Super Bowl, que es el fin de semana en el que se estrenan películas no de acción, porque el público que ve el cine de acción está en casa viendo la Super Bowl. Y la película arrasa en taquilla. Nadie se lo esperaba. No sabían qué hacer con ella. Y la estrenan de chiripa, por así decirlo. Y de repente la película arrasa de una forma que no solo crea una trilogía, sino que convierte a Liam Neeson en el nuevo héroe de acción maduro. Algo que han intentado replicar casi todas las estrellas de Hollywood, que han ido perdiendo cierto peso y que han ido viendo el ocaso de su carrera en cierta medida. Liam Neeson lo comentaba en alguna entrevista que él consideraba, que él creía
que cuando iba a estrenar Venganza, cuando le ofrecieron el proyecto de Venganza, que era el final de su carrera, que eso era un producto directo a vídeo y que a partir de ahí ya se acabó, que a partir de ahí eso es lo que le esperaba. Y sin embargo, encuentra una nueva carrera, un nuevo enfoque y una serie de películas, algunas mejores, algunas peores, en las que se convierte en un nuevo héroe de acción, hasta el punto de incluso protagonizar un remake de una película española que se estrenó el año pasado, que está rodada mayormente en Europa, sobre todo estaba rodada en Alemania, y que es una película que en España protagonizaron Luis Tosar y Javier Gutiérrez, que es El desconocido. Y esa película, que es una película de 1 hora y media de persecución en coche, sin salir del vehículo, es un ejemplo de lo que ha hecho Liam Neeson con su carrera, es apostar por ese tipo de producto que luego muchas veces acaba en el mercado de vídeo. Pero más adelante, hasta Antonio Banderas ha intentado hacer eso. Antonio Banderas tiene un grupo de películas bastante considerable y cada vez mayor. Creo que comienza con Security, aquella en la que el villano era Ben Kingsley, en la que es un héroe de acción. Se ha convertido en una héroe de acción. Estas películas que se ruedan en Bulgaria, muchas de ellas, en Hungría, y que consiguen en Europa intentar hacer pasar Europa por Estados Unidos muchas veces o por Sudamérica, pero que ya no tienen el peso de la taquilla que tenía antes y que muchas veces van al mercado de vídeo. Le ha pasado incluso a las grandes estrellas de los 80. El caso de Bruce Willis, que pobre hombre ya está con esa enfermedad tan avanzada y que toca despedirse de él, de ser una de las mayores estrellas de acción que hemos visto, a dedicarse a aparecer en pequeños papeles a veces, que aprovechaban su rostro en el póster y luego le veías y salía 5 minutos, y cosas de ese estilo, rodando en Europa del Este, por 4 perras, porque no le daban papeles en Hollywood para estrenar. Stallone, que ha sabido reinventarse como nadie, a mí me parece el mejor ejemplo de estrella de Hollywood que ha tenido éxitos en todas las décadas, desde los 70 hasta el 2020, ha tenido las décadas han tenido una película de Stallone al menos que ha sido un exitazo de taquilla. Pero aparte de eso, ha hecho películas que han ido directas al mercado de vídeo para mantener ese tipo de cine de acción. Entonces, ¿qué ha pasado? La audiencia ha perdido interés en el cine de acción, hemos dejado de querer ir al cine a ver tiros y explosiones. Hace 2 semanas se estrenó Misión Hostil en cines, en España. En Estados Unidos creo que se estrenó en febrero y la taquilla que hizo fue irrisoria. Es una película que cuenta con los 2 hermanos el mayor y el menor de los Hemsworth, con Luke Hemsworth y con Liam Hemsworth, los hermanos de Thor, evidentemente, que cuenta con Milo Ventimiglia y que cuenta con Russell Crowe. Y que yo cuando vi el póster sin saber casi nada de la película pensaba, digo, esto es el típico producto de serie Z casi, hecho con 4 perras, rodado en el que Russell Crowe sale 3 minutos y medio porque me ha hecho un favor un amigo, son casi todos australianos por ahí rondando y perfecto. Y no, era una película de muy buen presupuesto, con una factura acojonante, que lo estabas viendo y estás diciendo, esto hace 25 o 30 años, se hubiera estrenado en cine y hubiéramos ido toda la chavalería de cabeza a verla. Y hoy en día se estrena en España, en Estados Unidos de forma muy limitada, se estrenó a la vez en el mercado de vídeo por demanda que en cines. Russell Crowe tiene un papel que es vital en la película y que es el coprotagonista. Y algo ha pasado por el camino. Algo hemos perdido. Claro, luego siempre sale, no, pero tenemos Misión Imposible. Misión Imposible es otra cosa. Es cine de espectáculo blockbuster que tiene grandes secuencias de acción y de especialistas y demás, pero no es lo que asociamos cuando alguien te dice, dime una película de acción. A mí me dicen, dime una película de acción, y la primera que siempre me viene a la cabeza es La Jungla de Cristal. Siempre voy a decir La Jungla de Cristal. Luego podremos, pues a mí me gustaba Stallone cuando hacía cosas como Cobra o Tango y Cash. Y dices tú, cine de acción. Y dices, no, pero si te gustan las artes marciales, nunca vas a decir Tom Cruise haciendo artes marciales. Siempre vas a pensar en los grandes del género, siempre vas a irte a los Bruce Lee, a Jean-Claude Van Damme en su mejor momento, a Chuck Norris cuando hacía películas del género,
que ahora va a volver con 80 y pico años el hombre, y que está con 80 y pico años bastante mejor que yo con 44, es terrible. Claro, no hay esa pulsión por parte de la audiencia por comparar, por decir, sí, cine de acción es Misión Imposible. Misión Imposible estás pensando en espionaje, en grandes secuencias espectaculares, pero no estás pensando en esos tiroteos, en esas persecuciones de coche, pese a que tiene algunas de las mejores persecuciones de coche de la saga que se han rodado en los últimos años. Y en ese camino raro han ido surgiendo, pues eso, por un lado la televisión, por otro lado el streaming, que es el que ha recuperado el género. El año pasado una de las mejores películas de acción que yo vi fue Tyler Rake 2, y era una película directa para Netflix, con un presupuesto increíble, pero era directa para Netflix. Nos ha pasado algo por el camino y el público ha perdido interés o ha decidido que el cine que quiere ver en sala grande no siempre es eso. Y cuando funciona, suele venir acompañado de cosas muy distintivas. Por ejemplo, John Wick. John Wick, que surge de la nada, igual, es una película financiada, la primera, con 4 perras, costó la película, creo que fueron 17 millones de dólares, y que para poder... Estamos hablando de estándares de Hollywood. Recordemos que el protagonista es Keanu Reeves, que viene de protagonizar la trilogía Matrix, que costaba la 2 y la 3, costaban cada una como 125 o 150 millones de dólares. El salto es considerable para una película de acción. Y es una película que funciona única y exclusivamente porque sus dueños, los dueños de la película, deciden que la mejor forma de que funcione es venderla antes de su estreno fuera de Estados Unidos. Entonces, cuando la película se estrena en Estados Unidos, la película ya había dado beneficios. Ya habían recuperado todo lo invertido y estaba dando dinero. Entonces, todo lo que metiera en taquilla en Estados Unidos ya era dinero. Ya estaba hecho. Y entonces le dicen, bueno, pues podemos hacer la 2, con más dinero y tal, y ya tienen un estudio más... El estudio ya está más convencido. Si la primera hizo 44 millones, creemos que la segunda puede hacer más. Y la segunda casi consigue 100 solo en Estados Unidos. Y ya la tercera consigue 170 y pico. Y la cuarta igual. Pero no es lo habitual. No es lo que sucede habitualmente. Tenemos otro caso rarísimo que además dentro de nada tenemos cuarta entrega, es Dos policías rebeldes, Bad Boys. Las 2 primeras entregas, la primera fue un éxito moderado, la segunda tuvo una gran acogida comercial, pero con el dinero que se habían gastado en ella hizo menos de lo que esperaban. Con lo cual, para una tercera parte tuvieron que pasar casi 20 años para poder ver la tercera parte. Y resulta que la tercera parte, con pandemia, con todo, se convierte en la más taquillera de la franquicia, pese a que era más barata que la segunda, y permite que se expanda la franquicia a una cuarta entrega. Pero antes que eso, la gente se ha olvidado que, por ejemplo, Dos policías rebeldes tuvo un spin-off protagonizado por Gabrielle Union, que es el personaje de la hermana no me sale ahora el nombre del actor, es el personaje de la hermana en la segunda película, junto con Jessica Alba. Es una serie de televisión que tuvo 2 temporadas y que casi nadie vio, pero ese era el destino de Dos policías rebeldes. Surge la tercera parte como una rara avis, como algo extraño. Y no vemos una salida. El público quiere ver superhéroes, pero ahora ya no tanto. Se empieza a cansar. Marvel ha empezado a notar grietas, con lo cual el cine de acción de superhéroes ya no funciona tanto. Queremos ver grandes espectáculos, pero la última de Misión Imposible y las de Fast and Furious tampoco han funcionado tan bien. ¿Qué es lo que quiere ver el público? Al final, todo esto va a recaer en proyectos como John Wick, con una producción moderada, con una ingeniosa campaña de marketing, con un buen guión, que eso hace mucho, con una buena historia que mantenga al espectador y luego volver la mirada a lo que están haciendo, sobre todo en Asia. Para mí hay un mercado que lo ha reventado totalmente a nivel creativo, aunque en Europa y en Estados Unidos todavía nos cuesta que se vean en salas comerciales, siempre toca verlo a través del mercado doméstico y a través del formato físico.
que es Corea. El cine de Corea del Sur nos ha dado películas de acción que las ves y dices, estos son los herederos del cine que yo veía en los años 80 y 90. Entonces, cosas como El hombre sin pasado, hace nada, acaba de salir en formato físico, creo que fue ayer o antes de ayer, El bastardo, que se estrenó en Sitges el año pasado. Yo la vi en Sitges y flipé. O sea, las coreografías de artes marciales, los tiroteos, era heredera en parte de John Wick, pero con el estilo que tienen los coreanos propio. La saga esta que es The Hunt y Líbranos del Mal. Todo eso que están haciendo en Corea, El Redentor, Fuerza Bruta, que va por la 4ª entrega, que es lo que hacía Bud Spencer en los años 80 y 70, que es un actor que ha decidido ser el Bud Spencer coreano. Y tú ves las películas y te dicen, no, y dices, sí, es que es justo ese tipo de cine. Ese tipo de acción con mucho slapstick, con peleas, en este caso más volcadas al boxeo, brutales, súper contundentes, que el público se lo pasa en grande y llenan las salas en el mercado asiático. Queda que poco a poco nos abramos a eso. El mercado asiático siempre ha tenido respuesta para eso y no solamente hablo de las artes marciales, sino recordemos en los años 80 y 90 los nombres de gente como John Woo o Ringo Lam, que marcan tendencia y que entran en Hollywood y afectan a Hollywood. Y que Hollywood intenta captarlos y cuando no funciona, imitarlos. Porque el John Woo bueno es el que está en Hong Kong y cuando llega a Estados Unidos ya John Woo no hace el mismo tipo de cine. ¿Y con cuántas películas nos quedamos del John Woo de Hollywood? Cara a cara. Y así. Ese es el salto. O sea, Hong Kong ha tenido respuesta y luego empezaron a surgir los mercados menos esperados. De repente aparece Tailandia y aparece Tony Jaa y te da On Back. Y la primera vez que se estrena en cine On Back, nosotros decíamos, ¿este señor? ¿Esto qué es? Y luego veías On Back y dices, ostras, este tío ha llevado lo que hace Jackie Chan como 6 pueblos más para allá. Ha decidido que no se va a jugar más que la vida. Y los dobles que trabajan con él también. Conozco pocas profesiones que sean más arriesgadas que doble en una película o que especialista en una película de Tony Jaa. Porque los golpes, tú lo estás viendo y estás diciendo, ese hombre se ha llevado la hostia de verdad. O sea, eso no está preparado. Esa hostia ha sido de verdad. Y ese hombre va a estar en el dentista mañana mismo. Es así. O sea, ese guantazo es así. Y Tony Jaa también ha sido captado por Hollywood. ¿Qué ha pasado? Que hemos perdido On Back, que hemos perdido Tai Dragon, que hemos perdido ese tipo de cine por las grandes producciones. A mí, yo me lo paso muy bien viendo cosas tropelías como Monster Hunter, en la que sale Tony Jaa y digo, ¡uy, qué divertida! Pero yo echo de menos a Tony Jaa prendiéndose fuego a las piernas para repartir patadas. Y ese plano secuencia que tiene Tai Dragon subiendo alrededor y tirando gente por la balconada que tú dices, como en este milimetrado, pero ahí se mata a alguien. O sea, hay un tío al que le lanza desde el segundo o el tercer... hay uno al que le lanza desde el primer piso y cae dentro de una pequeña casetilla que hay que tú dices, vale, esa está preparada muy bien, pero al que tiran desde la segunda o tercera planta que no se ve dónde cae, lo tienes que tener tan milimetrado, porque es una secuencia que dura como 10 minutos, sin parar. Yo echo de menos ese Tony Jaa y echo de menos ese tipo de producciones. Y ahí también llega, a mí, y en este caso es un gusto personal, creo que ha sido para mí el gran impulsor del nuevo cine de acción, que está muy influido por el cine asiático, que es a mí el gran cambio que ofrecen películas como John Wick o como pueda ser incluso Venganza y tal, es que los golpes se sienten, de verdad. Antes tú veías algunas películas de artes marciales y decías, qué coreografía más bonita, pero no se han dado. Y ahora se dan, y se dan bien. Y se sienten esos golpes y hace que el espectador se meta más. Y a mí el gran impulsor, aquí un poco por gusto personal, es Gareth Evans. The Raid para mí fue una de las grandes revoluciones. Es curioso porque
en Sitges, tuve la oportunidad de entrevistarle nuevamente y recuerdo que lo comenté con él, le dije, bueno, hay un cambio en el cine de acción, hay un impulso, una nueva generación con una mirada asiática. Hay que recordar que él es un europeo que se va a rodar a Indonesia porque en Europa no puede hacer las películas que él quiere. Los guantazos no estaban bien vistos rodar en Europa y él dice, bueno, pues me voy a Indonesia. Y se va a Indonesia, hace primero Merantau, que es un plagio de On Back, o sea, sin discusiones, el guión es el mismo. Es que no se molesta ni en esconderlo. Y después de eso, rueda The Raid y la secuela. E impulsa una nueva forma de hacer cine de acción y artes marciales que a mí personalmente, yo viendo esa película, viendo The Raid, dices, es que John Wick no existe sin esto. Si David Leitch y Chad Stahelski no ven esta película y el modo en el que se hacen las artes marciales, John Wick hubiera sido distinta, muy distinta. Y lo hablas con Gareth Evans y él te dice que no. Y dice algo muy interesante al respecto, que me quedo siempre con ello, que él comenta y dice, nosotros nos impulsamos en los hombros de gigantes. Nosotros no existimos sin los de atrás. Nosotros no existimos sin el cine, sin los tiroteos de Sam Peckinpah. Nosotros no existimos sin Bruce Lee, sin Jackie Chan, sin Jet Li, sin Ringo Lam, sin John Woo. No existimos sin el Matrix, del Matrix de las hermanas Wachowski. No existimos sin John McTiernan, que es uno de los grandes del cine de acción, sobre todo en los 80 y 90. Luego hizo cosas raras y el hombre lo perdimos por el camino y ojalá algún día pueda volver a dirigir. Pero él no tiene, dice, quizá lo considere falsa humildad, pero yo no considero que yo haya hecho nada nuevo, ni haya mejorado nada. Luego te pones a ver Guns of London, su serie de televisión, ves el capítulo 5, que es un tiroteo todo el capítulo, y dices, un poquito sí. A lo mejor un poquito, a lo mejor algo has cambiado, algo has hecho y algo has impulsado en este nuevo Hollywood. Algo que de una forma mejore lo anterior. Y abra una nueva vía. Una nueva vía que, igual, si tú ves Tyler Rake, la forma en la que hace las escenas de acción esa película, sobre todo la secuela, la segunda parte, la escena de la cárcel, yo no podía sacarme de la cabeza The Raid 2. La secuela de The Raid tiene una escena de pelea y dices, tú has visto aquello, te ha gustado mucho y has dicho, voy a homenajearlo. Entonces sí ha habido ese, pero todo ha venido desde Asia. O Hollywood sigue estancado o se ha centrado mucho en el universo superheroico, en el que yo personalmente casi incluyo y adoro la saga Misión Imposible y me lo paso como un indio con la saga Fast and Furious, pero son películas de superhéroes, son donde la acción es prácticamente imposible. No es real, es un cómic. John Wick ha abrazado eso también. La última entrega tiene ya momentos en los que abraza ese espíritu de cómic, ese espíritu en el que el personaje se convierte casi en inmortal en algunos momentos. Hay caídas en John Wick que dices, bueno, 7 huesos rotos, no vuelves a caminar en tu vida, pero Keanu Reeves se levanta, hace así con los cristales y sigue corriendo. Ha tomado ese cariz casi superheroico. Y nos hemos quedado un poquito huérfanos. Nos hemos quedado un poquito abandonados. Y aquí llega la gran esperanza para mí, y la gran esperanza está entre los asistentes, que es lo que se está haciendo en España. Hace 20 años hay 3 proyectos que yo no creería que habría visto en España, hechos por españoles. Jamás. Y son Balas y Katanas, Os Reviento y Extremo. Jamás creería que habría visto esas películas hechas en España. Creía que era imposible. Creía que nunca nos atreveríamos. Que no tendríamos porque sé que los especialistas estaban, que había grandes escuelas de especialistas en España, que habría grandes escuelas de artes marciales en España, que incluso algunos habían trabajado en Hollywood. Justo Dieguez estuvo trabajando con la saga de Batman de Nolan y con Tom Cruise en Jack Reacher. Pero creía que desde aquí no íbamos a tener el valor, entre comillas, de lanzarnos de cabeza a la piscina, de coger lo que habían hecho
gente, o habían empezado a intuirse con gente como Enrique Urbizu, que ya trataba los tiroteos de una forma muy contundente en su cine policíaco, y decir, ¿por qué no hacer una película de artes marciales española? ¿Por qué no hacer una película de hostias como panes española? Y lo hemos empezado a hacer. Y esa para mí es la gran esperanza, y ese es lo que espero que siga creciendo, y sobre todo, y aquí sí me gustaría mucho, lo que espero que también ver en cine. A mí me encantó ver Balas y Katanas en una sala de cine, ver Extremo en una premiere en un cine al aire libre, o ver Os Reviento en una midnight session de Sitges con palés volando por allí y todo. Pero quiero verlo con público, quiero que el público también pueda ir a verlo. Quiero que la gente sepa que aquí se puede hacer y no nos lo tomamos a broma, no tiene que ser una broma ni una coña limonera. Hace ya también bastante tiempo, una película con Antonio Resines, no recuerdo el título, que tenía varias secuencias de acción, era una comedia, una buddy cop de estas que hacen en Hollywood, y era demasiado cómico todo, demasiado broma todo. Y era como, es que en España no nos podemos creer si actores nuestros hablando en castellano hacen este tipo de cosas. No, sí se puede. Claro que se puede. O sea, la próxima gran película de cine de acción de Antonio Banderas, ¿por qué se tiene que ir a Bulgaria a hacerla? ¿Por qué no hacerla aquí? Si existen los medios y demás. Y aquí está en el grupo de locos que se han juntado para hacer ese tipo de proyectos, que tengan el respaldo y que por favor lleguen a las salas de cine. Eso sería maravilloso, ese sería el gran sueño. Porque es gente no solo muy competente, sino que ha sabido dar en la tecla de lo que al público le falta. Y el cine español últimamente le cuesta muchísimo dar con la tecla de lo que el público quiere. O sea, los éxitos de cine español son cada vez más contados porque la pandemia ha marcado mucho la forma en la que consumimos cine. O sea, si el cine de acción hace 10 años ya empezaba a consumirse poco, tras la pandemia menos, porque la gente ha dicho, no, esto lo veo en casa, esto se puede ver en streaming. Y no se trata ya de, es que hay que llenar salas de cines por salvar el cine, se trata de que son películas que merece la pena disfrutarse en una pantalla cuanto más grande mejor, y sobre todo con la experiencia de disfrutarlas con público que aplauda y que se lo pase en grande y que transmita esa energía que solamente se transmite en una sala de cine. El resto está muy bien. Es muy divertido ver en tu casa una película de acción y pasártelo con un indio. Pero igual que la comedia, el cine de acción requiere, para mí, de esa energía que se vive solamente cuando se junta en una sala de cine un grupo de gente. Es algo que creo que se ha perdido y creo que nos toca recuperar. Yo eso lo sé y espero que esto lo mantengan y lo voy a decir en público para que se mantenga. A mí me han ofrecido que si hay secuela de Os Reviento me matan en la película. Yo quiero salir. Perfecto, me apunto. Ya tengo los 2 cameos siguientes firmados, hay público, hay testigos. Ya tengo los 2 cameos siguientes firmados, quiero aparecer y quiero que me machaquen en una de esas películas. Es uno de los sueños de infancia, ser una peli de acción, que es algo que cuando tú tienes 10, 15, 20 años, estás viendo una película de acción de ese estilo, que son las que te gustan ver con los amigos, que vas a ver La Jungla 3 o que vas a ver Arma Letal 4, que recuerdo ir 15 al cine a verla juntos, y dices, ostras, ¿cómo molaría trabajar una peli de esas? Ahora se puede en España. Sería maravilloso. Sería genial encontrarnos con eso. Sé que no somos muchos por aquí y en internet no nos van a poder contestar por ahora, pero para entendernos, cuando os dicen película de acción, ¿cuál es la primera que os viene a la cabeza? Venga, mano alzada, venga. A mí la primera que se me viene a la cabeza, que fue la primera que tengo retenida en la cabeza, que me llamó mucho la atención, es Comando. Comando. Yo pensé en Depredador. Claro, pero Depredador tiene el componente de ciencia ficción, pero también es cine de acción, evidentemente. Unos pocos, sí, balas para parar un camión y mucha testosterona. El momento choque de brazos es maravilloso. Carl Weathers, qué pena. Otro que hemos perdido por el camino. ¿Alguna más? Rambo, el hecho Comando, yo iba a decir Rambo, está Rambo. Claro, pero la saga Rambo tiene una cosa que a mí me parece maravillosa, es cómo ha evolucionado el personaje. Y además, en la saga Rambo,
creo que tiene una cosa muy, muy importante, que es que las buenas para mí son la 1 y la 4. Las otras, si me las quitan, tampoco me pasa nada. Pero la saga Rambo hay un arco de personaje que no tienen todas, en el personaje de John Rambo, de cómo ha ido evolucionando, pero sí que tenía desde el inicio algo que el cine de acción, que Commando no tiene, ni siquiera Depredador, y es que el héroe no era invencible. En los 80, cuando llegan Stallone, que luego con Rambo no, pero cuando ves Cobra, a Cobra le podían disparar 6 millones de veces que no daba ni una bala. Y en Commando, y en Commando, recordemos que Schwarzenegger lo máximo que le hacen es un corte en el brazo. Y se enfrenta a un ejército entero, él solo, y le hacen un corte en un brazo. Yo, en ese sentido, sí agradecí mucho en los 80 la llegada de Mel Gibson y Bruce Willis, que eran dos saquitos de hostias, que acaban las películas reventados los pobres, y decías, ves a este pobre hombre, me lo creo. Los otros tenían un puntito también superheroico. Pero Rambo no. Rambo tiene esa escena mítica, creo que es en la 3, cuando con la bala se cauteriza la herida, y dices tú, no sé si físicamente es posible, pero le han dado. Por lo menos sé que le han dado. Que le pasa también, por ejemplo, Chuck Norris en ese sentido sí tiraba por algo más cercano, y ves la segunda, que es la del campo de concentración, desaparecido en combate, y al pobre hombre le hacen de todo. Hasta meter la cabeza en un saco con una rata. Y sale con la rata en la boca y demás. O sea, pero nos damos cuenta de en qué dirección ha ido el género, ¿no? Terminator, ¿qué opinas sobre? La 2 es cine de acción. Claro y duro. La 1 es un slasher. La 1 es James Cameron, que es más listo que el hambre, y dice, me gusta mucho esta historia que tengo de Terminator, pero los slasher venden. Y la estructura es Michael Myers. Es un asesino que va por su víctima y se carga todo lo que pide por el camino hasta que llega a su víctima. Un asesino con un halo inmortal como tiene Jason Voorhees o Freddy Krueger o Michael Myers. Pero claro, ¿por qué es tan buena Terminator? Porque está detrás de James Cameron, que no solo le da un empaque visual que no tiene ninguna otra, sino que además le da un universo dentro de los personajes que te digan, Freddy Krueger, a este hombre le quemaron vivo y ahora vuelve a vengarse. Y dices tú, no es lo mismo que Skynet, el futuro, las IAs, el T-1000, el T-101 ahora viniendo, que no es lo mismo. No es John Connor, hay que salvarlo porque aunque la estructura narrativa sea de un slasher, el guión que tiene detrás, la creación de un universo que tiene Terminator, no la tiene el resto del cine de acción. O sea, el resto del cine de terror de la época. Ahora la 2 es cine de acción. La 2 sí que hay todos los tiros. La 2 tiene escenas que han marcado el cine de acción de los últimos 30 años. O sea, la persecución por el río seco, con la moto y el camión, yo os recomiendo que cojáis la escena de Matrix 2, que hacen una persecución similar. La planificación hay más coches, es el único cambio. Hay más vehículos, pero la planificación es idéntica. O sea, la propia escena de la persecución del camión y la moto con Trinity es idéntica. Y la influencia que tuvo Terminator 2 en el cine de acción, más allá de los efectos visuales, la influencia es enorme. Es enorme, porque yo incluso los efectos visuales, aunque da un salto adelante, el gran impulso de los efectos visuales en los 90 es Jurassic Park, que es la que demuestra que puede haber bichos creados por ordenador que tú te creas completamente. De hecho, Jurassic Park, no solo eso, tiene el primer ser humano generado completamente por ordenador de una película, que es el bicho el señor al que el T-Rex se come en el váter. Ese ser humano es el primer diseño completo por ordenador de un ser humano y tú te lo crees. Vale, perdón, señor del este, no quería yo ofenderle a estas horas. Yo te iba a decir dos. De la saga James Bond, por ejemplo, el de Rusia con Amor. Claro, pero James Bond es ese punto de espías, claro. Y una que tengo mucha duda. Almas de Metal, la versión de 73 de... Es que Almas de Letal es casi más slasher. No es láser, porque el láser no existía entonces. Tiene más de cine de terror que de cine de acción. Una de las mayores, para mí, de las mejores escenas de acción de todos los tiempos, no es una película de acción. A día de hoy la vemos y tú no piensas en ella, pero tiene una de las mejores escenas de acción y es Bullet. Claro,
Claro, tú ves Bullet y no, yo no pienso, veo cine de acción y digo, no pienso en Bullet. Pero Bullet tiene, porque Hollywood era como reacio a hacer ese tipo de... Entonces, el policíaco tenía a lo mejor una escena de ese estilo, Harry el sucio. O Friends Connection. Friends Connection tiene otra de las mejores persecuciones, es a pie, pero tiene una de las mejores persecuciones de la historia del cine. ¿Por qué? Pues porque está rodada como está rodada, genial. Pero tú no piensas en Friends Connection como cine de acción. Es otra cosa y son otro tipo de desarrollo de personajes. Lo que hace el cine de acción en los 80 es decir, vamos a secuestrarlo todo y vamos a hacer el disfrute. La gente que disfrute de toda acción. Las hay mejores y las hay peores. A ver, yo me lo he pasado como un indio viendo Comando, pero el guión de Comando lo podemos escribir en una servilleta. No creo que ocupe más de una servilletita. Ahora, el guión de Arma Letal y el guión de La Jungla de Cristal, no. El guión de La Jungla de Cristal se estudia en las universidades porque es uno de los mejores guiones escritos. Igual que pasa con el guión de Regreso al Futuro, está considerado como uno de los guiones más perfectos de la historia del cine. Y pues pasa lo mismo con La Jungla de Cristal. Tiene un guión que es, o sea, chapó. Lo has clavado todo. Cómo has ido dejando los detalles, todo. Eso eso no pasaba en Cobra. Sin embargo, La Jungla de Cristal, cuando se estrenó, fue un fracaso. No, pero no de taquilla. Bueno, tuvieron... En el póster, en la portada, estaba el edificio en llamas y tuvieron que poner la cara de Bruce Willis y ahí volvió a renacer la peli. Pero la película recaudó, creo, estoy hablando de memoria, yo soy un tonto de las taquillas que creo que hizo como 60 millones. La película era de bajo presupuesto, entre comillas, porque Bruce Willis no era nadie. Venía de una serie de televisión y no había hecho nada más que un par de comedias que no habían sido grandes éxitos. No era nadie, en realidad. Pero de repente La Jungla de Cristal le convierte en la gran estrella de cine de acción y ya la segunda y la tercera se convierten en más taquillazo todavía. Lo cual no es fácil, porque normalmente hay una regla en Hollywood que es que normalmente las secuelas suelen tener menos taquilla que la original, sobre todo si la original es un bombazo enorme. Y La Jungla de Cristal no le pasa eso, sigue creciendo. Y eso es muy raro, muy, muy raro. Eso es una de las normas que el cine de superhéroes rompió, que las segundas partes solía bajar la taquilla y resulta que con el cine de superhéroes subía. John Wick ha hecho lo mismo, ha cambiado esa regla, que no era habitual porque el público a lo mejor se ha cansado, no quiere ver la misma, pero no es lo habitual, no es lo normal, salvo que haya un cambio radical como en Terminator. De la 1 a la 2 es que es otra peli, es otro género, es otro mundo. Una costó 4 perras y la otra tiene un dineral. Y se nota un montón eso. ¿Qué opinas, por ejemplo, de Ichi the Killer de Takashi Miike? Adoro Ichi the Killer. Es que Miike es indefinible. Adoro el cine de Miike. O sea, pocos directores me gustan más y le entrevisté en Sitges y tengo Ichi the Killer firmada por él porque adoro la película y la adoro en su cine. Pero, ¿cómo catalogas Ichi the Killer? Es que Ichi the Killer es que no hay nada, no hay forma. Pues es una de las películas que más división causan en la gente. Creedme. O sea, hay muchísima gente que te va a decir que Ichi the Killer no le gusta porque le produce asco. Pasa mucho con Miike. Pasa mucho con Miike. O sea, Audition no es para todo el mundo. Yo lo entiendo. Claro, es que no es todas las películas. Pero a mí lo que me maravilla de ese director es que es un tipo que te hace Zebraman, y que luego de repente te coge y te hace 13 asesinos, que es pura poesía. O Harakiri, que es un drama intimista de samuráis. Entonces tú ves Harakiri y dices, ¿este tío es el mismo que ha hecho Ichi the Killer? O Dead or Alive. La trilogía de Dead or Alive no puede haber marcianada más grande ni más divertida. Pero tú ves Dead or Alive y dices, este tío no puede ser el mismo señor que ha hecho Harakiri. Son dos personas distintas. Pues no es el mismo. Es el mismo. Y claro, es que el cine de Miike se escapa a todo. No hay forma de clasificarlo. ¿Ichi the Killer tiene momentos de acción? Sí. Pero es que Ichi the Killer, su género es ser marciana. Es una cosa que no hay forma de... Es de Marte esa peli. Es otra cosa. Pero sí, a mí lo que sí me gusta de... Bueno, Miike es que, aparte de inclasificable, es que nadie ha sabido imitarle.
O sea, nadie puede hacer las películas que hace Takashi Miike. Solo él. No hay otro tipo que pueda hacerlo. Me encanta el cine de Kitano, de Takeshi Kitano. Pero el cine de Takeshi Kitano, con sus mafias, sus yakuza, sus policías corruptos, hay gente que puede hacerlo. Hay más gente que lo ha hecho. Pero el cine de Miike no. Tú, Ichi the Killer, nadie puede hacer Ichi the Killer salvo Takashi Miike. Y eso es lo maravilloso. Y tengo que cortar, me dicen. Ahora que estamos en lo mejor. Ahora que estamos en lo mejor. Cago en la leche. Ahora que estamos en lo mejor. Pues nada. Vamos a arrastrar la silla. Pues vais a tener que coger a más de uno y más de dos, ¿eh? Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.